Hay Estamos. algunas Bueno, explosiones en la pantalla. Esa es la tuya, ¿no? un fondo de pantalla divertido, sí, sí. Bien. Bueno, me paso, primero que nada, gracias a todos por estar presentes en esta charla y muchas gracias por darme el espacio para mostrar mi proyecto de investigación acá. Bueno, mi nombre es Matías Macazaga, soy licenciado en física por parte de la Universidad Nacional del Sur y tengo una maestría en finanzas por parte de la Universidad Torcuato Itela. Actualmente estoy trabajando como analista cuantitativo, así que en realidad no soy parte de ninguna universidad, pero bueno, estoy dando clases en la Universidad Torcuato Itela en algunas maestrías y también bueno, en la Universidad de la UCEMA. La investigación que yo les quería mostrar hoy, presentar hoy, fue parte de mi tesis de licenciatura de física y se titula Agent Opinions in a Steam Model of Financial Markets. Y es básicamente un intento de modelar los mercados financieros utilizando herramientas de física. En la tesis utilicé varias herramientas de física, en este caso les voy a presentar una en particular, que es el conocido, en el ambiente de la física, el conocido modelo de Ising para materiales ferromagnéticos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar. Por ahí, esta puede ser un poco aburrido para la mayoría, ya deben estar al tanto de que es un mercado financiero, pero me pareció oportuno dar una introducción relacionada. Eh, bueno, los mercados financieros básicamente son, en simples palabras, son mercados en los que las diferentes personas, empresas, entidades pueden intercambiar diferentes activos financieros, ¿sí? Tales como acciones, bonos, derivados financieros, commodities, entre otras cosas. ¿Sí? Y en el proceso de intercambio, bueno, eh, las personas suelen ser denominadas inversores o agentes, interactúan a diferentes niveles, utilizando diferente información, interpretando la información de diferente manera y tomando decisiones racionales y a veces no tan racionales con respecto a la compra, venta eh, o de los diferentes activos financieros que están disponibles. Entonces, a lo largo de este proceso de decisión, ¿sí? Los agentes generan sus propias opiniones, sus propias creencias, a medida que va llegando nueva información. ¿Sí? Esta es una discusión aparte, esta información suele ser asimétrica, no todos reciben la misma información y no todos la interpretan de la misma manera, pero todos lo que intentan hacer es predecir el comportamiento futuro, la dinámica futuro de los activos financieros para tomar decisiones óptimas de alguna manera y obtener o maximizar sus retornos. Entonces, en este trabajo yo me centré en el análisis de acciones, de acciones de compañías, eh, y para describir esos activos financieros generalmente se utilizan algunas cantidades simples, como son los retornos, que pueden ser diarios, mensuales, anuales o de cualquier frecuencia en realidad, que básicamente es la diferencia porcentual del precio de la acción entre en dos días distintos, y también suele ser aproximado como la diferencia en el logaritmo de los precios de la acción. Eh, Luego tenemos otra cantidad también bastante simple, que es el retorno promedio, ¿sí? Simplemente el promedio de los retornos hasta el día de la fecha. También se suele calcular por ventanas, no tomar toda la historia. Y por último tenemos la volatilidad, que simplemente es un nombre un poco más llamativo para la desviación estándar de los retornos de la acción. Entonces, eh, modelar los mercados financieros a lo largo del tiempo ha sido de mucho interés, no solo desde la parte académica, sino también en la industria, porque permite de alguna manera obtener retornos mayores si se logra estimar el futuro de una manera óptima. Entonces, ha habido una gran cantidad de intentos de modelar la dinámica principalmente de los retornos de una acción de manera matemática, ¿sí? Y uno de los más conocidos es el modelo estándar de las finanzas, ¿sí? Que básicamente asume que los retornos logarítmicos de una acción siguen un movimiento browniano, un movimiento geométrico, browniano geométrico. Eh, que en simples palabras, lo que asume es que los retornos de la acción siguen una distribución normal, una distribución gaussiana.
El problema es que a lo largo de los años, varios autores, varias investigaciones han demostrado que los retornos de los activos financieros, de los stocks y de las acciones, exhiben algunas características que no indicarían, ¿sí?, que esta suposición de normalidad sea correcta, ¿sí? Estas características generalmente se llaman stylized facts o hechos estilizados, ¿sí? Uno de los papers más importantes relacionados al tema es el de Kohn del 2001, en el que bueno, analiza todas las características de manera empírica y a su vez demuestra otros problemas estadísticos con que aparecen en los retornos de las acciones, ¿sí? Algunos ejemplos de estos stylized facts, de estos hechos estilizados, son la ausencia de autocorrelación lineal, ¿sí? Básicamente la autocorrelación lineal de los retornos de las acciones es usualmente insignificativa, ¿sí? Luego también se observaron colas más anchas en las distribuciones, tanto en la distribución no condicional como en la condicional, ¿sí? Generalmente lo que se observa son leyes de potencia o tipo Pareto en las colas de las distribuciones empíricas, eh, lo cual, bueno, excluye totalmente la distribución normal. Y bueno, también se ha observado que por más de que se corrijan los retornos de las acciones usando algún modelo econométrico tipo Garch, por ejemplo, los residuos de esa serie temporal siguen teniendo colas anchas, digo, heavy tails, como se las suele llamar. Otro hecho estilizado se lo conoce como intermitencia, y es básicamente que a cualquier escala los retornos de la acción muestran una gran variabilidad. Después, bueno, tenemos uno un poco más conocido, que es el clustering de volatilidad. Fue observado por primera vez por Mandelbrot. Básicamente lo que dice es que las diferentes medidas de volatilidad que existen muestran autocorrelación positiva a lo largo de varios días, ¿sí? Es decir, que eventos de gran volatilidad tienden a ser seguidos por otros eventos de gran volatilidad y acumularse en el tiempo, sin formar clúster. Bueno, por último también otro ejemplo es el decaimiento lento de distintas funciones no lineales de la autocorrelación de los retornos, y en este caso, como ejemplo puse los retornos absolutos, pero también se puede observar en el cuadrado de los retornos, en algunas otras transformaciones no lineales, ¿sí? Y bueno, usualmente ese decaimiento suele ser una ley de potencia también. Hay otros hechos estilizados, se han observado varios de ellos, por ejemplo, este otro que se lo suele conocer como leverage effect, que indica que la volatilidad está negativamente correlacionada con los retornos de la acción. Entonces, eh, para aportar un poco más de claridad, algunos ejemplos gráficos de estos hechos estilizados. Aquí todos estos resultados son del paper original de Kohn. Aquí ven los retornos diarios de la acción de BMW. Hay casi un poco más de 1500 observaciones y bueno, pueden ver en un primer momento la gran variabilidad de los retornos, ¿sí? Y a su vez los clústeres que se forman de volatilidad, ¿sí? Más que nada sobre el lado derecho, grandes variaciones son seguidas por otras grandes variaciones, justamente. Después, bueno, también analizó, en este caso mostraba la densidad de probabilidad de los cambios en 30 minutos del índice de S&P 500, y la comparaba con una gaussiana. Pueden ver que en realidad la distribución empírica tiene primero colas un poco más anchas, ¿sí? Heavy tails, y además es bastante pronunciado el pico centrado en este caso en el cero. Bueno, luego tenemos en este caso es la volatilidad, ¿sí? Lo que demostró Conte es que el valor de la volatilidad, el valor de la desviación estándar, depende del tamaño de la muestra, ¿sí? Que nosotros estamos tomando, depende de cuántos retornos, cuántas observaciones de retornos consideramos para calcularla. Y por último, acá, como les decía hace un par de slides atrás, demostró que las transformaciones no lineales de los retornos de una acción tienen la autocorrelación de esas transformaciones, perdón,
tienen un decaimiento tipo ley de potencia, tipo Orlov. Entonces, para modelar todos estos Slice packs o estas características interesantes que fueron observadas empíricamente, se crearon unos modelos alternativos basados, que se denominan modelos basados en agentes, que intentan de alguna manera proveer mejores representaciones de la dinámica de un mercado financiero. Un ejemplo particular, y es en el que yo basé mi proyecto de investigación, es el conocido modelo de Bornholz, que justamente toma prestado conceptos del modelo de Ising, ¿sí?, para materiales ferromagnéticos, como mencioné al principio. El modelo de Ising o Ising, depende de cómo lo quieran pronunciar, es bastante simple, no quiero meterme en detalles, se utiliza en física para modelar materiales ferromagnéticos, y básicamente consiste de variables discretas, ¿sí?, que representan los momentos magnéticos dipolares de partículas con spin, ¿sí? Entonces estas partículas pueden tener básicamente dos estados, pueden tener un estado igual a positivo más 1 y un estado negativo menos 1, ¿sí? Eh, Generalmente en estos modelos las partículas están acomodadas en una red cuadrada, así como se ve en la imagen, eh, y se permite que las partículas interactúen entre sí mediante distintos tipos de interacción, ¿sí? Existen interacciones de corto alcance y otras de largo. Ahora vamos a ver un poco más en detalle. Obviamente este es un modelo muy simplificado de la realidad, ¿sí?, pero así y todo logra identificar transiciones de fase en los materiales ferromagnéticos. Lo que propuso Bornholm fue realizar una analogía entre agentes vendiendo y comprando acciones en un mercado financiero con estas partículas con dos estados, con spin más 1 o menos 1. ¿Sí? En el caso del modelo de Bornholm, lo que se dice es que un agente va a tener un estado positivo cuando su intención sea la de comprar la acción, y un agente va a tener un spin negativo cuando desea vender la acción, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos plantear un modelo simplificado de los mercados financieros y simular su estado, su evolución a lo largo del tiempo. A su vez, lo que hizo Bornholm reinterpretó de alguna manera los componentes del hamiltoniano, ¿sí?, desde la función que gobierna la dinámica del sistema, desde un punto de vista financiero, ¿sí? Por un lado, tenemos el primer término que es la ecuación, ¿sí? Está relacionado con la interacción a vecinos cercanos, y J y J es la que mide el impacto de esa interacción. Generalmente se utiliza los 4 vecinos cercanos en la mayoría de las simulaciones, en el modelo de Bornholm también y en el mío también. Y esta interacción a vecinos cercanos, él la comparó con el comportamiento en manada, el herd behavior, que se observa en economía, en donde eh, los, eh, los, los inversores o los agentes del mercado tienden a alinearse con sus vecinos, básicamente. Tienden a comportarse en manadas. Después el otro término es el término que se conoce como acoplamiento de magnetización, en el modelo de Ising, y Bornholm lo reinterpreta en términos del minority gain, ¿sí? Básicamente lo que él explica es que los agentes buscan pertenecer a la minoría eh, para obtener mayores retornos a futuro, ¿sí? Básicamente, si todos los otros agentes están queriendo comprar, la gente va a buscar vender y obtener un estado contrario para, con el fin de obtener mayores ganancias a futuro, ¿sí? Entonces, algo muy interesante también es la interpretación que Bornholm hizo de la magnetización del sistema. Básicamente la magnetización es el promedio de los spins de todas las partículas, ¿sí?, la sumatoria de los spins de las partículas dividido el número de partículas. Y él interpretó esta cantidad como el exceso de demanda, el exceso total de demanda en el sistema, y por lo tanto está directamente relacionado con los precios y con los cambios de precios en el sistema. Entonces, propuso que el retorno y de la acción que se está modelando con este sistema
esté dado por el cambio logarítmico de la magnetización. ¿Sí? De esta manera, y con este simple modelo, obviamente realizando simulaciones, utilizando Monte Carlo, las simulaciones no son complicadas, en cada paso se selecciona una partícula aleatoria y se actualiza su estado en función de una regla probabilística, ¿sí? En donde entran en juego estas dos interacciones, que dicho sea de paso son contrarias. Bueno, con este simple modelo, el autor logró reproducir varios de los facts que yo mencioné hace dos, tales como fluctuaciones no gaussianas en los precios y algo de volatility clustering. ¿Sí? Entonces, otros autores, este fue uno de los primeros modelos de este estilo, fue bastante simple, y otros autores tomaron como punto de partida este modelo y agregaron distintos términos relacionados a, por ejemplo, la llegada de noticias financieras, el impacto de decisiones políticas, shocks aleatorios en la economía, de manera tal de obtener, bueno, un modelo que reproduzca más más fielmente la realidad, ¿sí? Lo que se observa en las distribuciones de probabilidad de los retornos de manera empírica. El problema es que, bueno, la mayoría de esos intentos agregaban varios parámetros que debían ser controlados para poder realizar simulaciones exitosas. ¿Sí? Entonces, lo que propusimos en realidad junto con Fernando Tomé en mi proyecto de tesis, fue agregar simplemente un término a este hamiltoniano, ¿sí? El hamiltoniano del sistema, y ese término, y que ese término esté relacionado con con la opinión de cada uno de los agentes acerca del comportamiento futuro del mercado financiero, ¿sí? Que sea un término básicamente que incorpore las creencias, ¿sí? de los agentes en la dinámica del sistema. Entonces, simplemente lo que agregamos fue este último término que ven al final, que es epsilon por BI sub t, que lo consideramos como un término que sigue la tendencia, el trend following term, ¿sí? Donde esa variable B, epsilon es un parámetro fijo, obviamente, controla el impacto de este último término en la dinámica del sistema, y esa variable B se puede interpretar como un spin extra, ¿sí? Toma valores más o menos 1, ¿sí? Dependiendo de una regla probabilística en la que si el retorno pasado de la acción que estamos simulando, y si el retorno a un tiempo anterior fue positivo, esta variable D va a tomar el valor más 1 con una probabilidad Q mayor a 0,5, y en caso contrario va a tomar valor menos 1 con probabilidad 1 menos Q. De esta manera, bueno, este término obviamente puede ser interpretado como antes, como un seguimiento de la tendencia. Entonces, un retorno positivo en la acción va a inducir una opinión positiva de la gente en el mercado, ¿sí? Acerca del futuro del mercado, y esto a su vez va a influenciar el estado, el spin, el valor de la variable S asignada a la gente en el siguiente paso temporal. ¿Sí? Entonces, simplemente añadiendo este término, nosotros realizamos simulaciones de manera similar a las que hizo Bornholm. Simulamos alrededor de 2.500 agentes en una red cuadrada con condiciones de borde periódicas. Y bueno, realizamos simulaciones de Monte Carlo utilizando el algoritmo HitBat para la simulación de los steps. Y sí, realizamos un total de 10.000 steps, descartando los primeros 2.000 como termalización. Los resultados fueron bastante prometedores, fueron muy buenos. ¿Sí? Pueden ver en la figura de la izquierda lo que se muestra. ¿Hay alguna pregunta? Pero aparte mejor que... Perdón, Matías, perdón, no, solo quería anunciarte que te quedan poquitos minutos. Sí, ya quedan 2 slides. Entonces, en la figura de la izquierda pueden ver las simulaciones realizadas con un epsilon igual a 0, el cual sería el modelo de Bornholm original, la simulación con epsilon igual a 0,15 y 0,20. Se puede ver, bueno, en un principio que para
valores, a medida que vamos incrementando Epsilon, a medida que vamos incrementando el impacto de las opiniones de los agentes en la dinámica del sistema, mayores fluctuaciones existen en los retornos de la acción simulada. Fíjense que los valores de las fluctuaciones son más altos, y a su vez los clústeres de volatilidad tienen una duración bastante más larga que en el modelo original. También, bueno, se ven saltos de precios, saltos o retornos grandes, repentinos, con mayor frecuencia a medida que epsilon es más grande. Y en la derecha lo que vemos es la distribución de probabilidad de estas tres mismas simulaciones. Se ve, bueno, que tanto las colas son más anchas para cuando, en los casos en los que epsilon es distinto de 0, y además, bueno, de esta manera logramos obtener resultados más parecidos a lo que se observa empíricamente, ¿sí? Más que nada, bueno, mi tesis está basada en un análisis del mercado financiero argentino, y estas distribuciones se asemejaban bastante a lo que observábamos nosotros empíricamente. Ya terminando, en la figura de la izquierda lo que observan son las funciones de autocorrelación de los retornos absolutos, y también para los tres casos de epsilon igual a 0 y distinto de 0, y se ve que en los tres casos tenemos un decaimiento de tipo ley de potencia, ¿sí? Un decaimiento lento, como había notado en su paper. Sin embargo, vemos que los valores de esta función de autocorrelación son más chicos en el caso de epsilon distinto de 0, debido, bueno, a la dinámica más turbulenta y las fluctuaciones más grandes y amplias que discutimos en la clase anterior. Y por último, en la figura de la derecha se ve un ajuste de la varianza de los retornos cumulativos absolutos, para el caso de epsilon igual a 0.2. Esto puede ser demostrado de que la función de autocorrelación de los retornos absolutos tiene una ley de potencia, un exponente k, si la varianza de los retornos cumulativos absolutos sigue una ley de potencia. Bueno, en este caso realizamos ese ajuste obteniendo un valor de k menor a 1, lo cual indica que es una ley de potencia, y bueno, tuvimos un valor de k igual a 0.34, el cual es bastante similar a lo que otros estudios reportaron en mercados financieros de manera empírica. Bueno, como conclusiones, ya para terminar, todos sabemos que los mercados financieros son bastante complejos, son sistemas complejos y tienen una dinámica muy interesante, lo cual los hace bastante complicados de modelar. Los modelos basados en agentes son caracterizaciones simples, dentro de todo, que permiten capturar algunos de esos efectos, de esos Stallite facts que se observan empíricamente, y simplemente incluyendo un término extra al modelo de Bornholm, obtuvimos resultados que eran más realistas y se asemejaban a lo que se observa en los mercados financieros de manera empírica. Ahora sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad de presentar el proyecto, y gracias a todos por haber estado en esta presentación.